El pasado jueves, Juan Pablo terminó con una serie que hablaba sobre la supremacía de Cristo, sobre la soberanía de Cristo, sobre que Cristo es superior, y decía que había perdido la cuenta de los años que hace que empezó. Ha perdido la cuenta porque fue antes del COVID, que es cuando empezamos a grabar las predicaciones, y yo miré hasta la última que teníamos y ya había empezado bastante antes del COVID. Más de 100 predicaciones que exaltan la soberanía, la supremacía de Cristo. Un tema tan apasionante como importante, porque es uno de los pilares, uno de los fundamentos de nuestra fe. Y con más de 100 predicaciones nos ha sabido a poco. Así que vamos a continuar durante, si Dios lo permite y no viene antes, durante varios años más, viendo que Jesucristo es superior sobre todo y sobre todo. Y os invito a que abráis vuestra Biblia por el capítulo 1 de Hebreos, el cual comenzamos, no hace mucho, hemos comenzado a estudiar este libro, esta carta, según se mire. Y antes de entrar en nuestro texto de hoy, brevemente, pero creo que es necesario, por la separación en el tiempo desde la última predicación que tuvimos, que nos ubiquemos en el contexto en el que nos encontramos. Si recordáis el tema principal de este libro de Hebreos, ¿cuál es? Pregunto para que respondáis. La supremacía de Cristo, la superioridad de Cristo sobre todo y sobre todos. ¿Y por qué era necesario que el escritor de Hebreos, movido por el Espíritu Santo, tuviese que recordar o aclarar estas verdades, que Jesucristo es superior a todo y a todos? Bueno, porque su audiencia, los receptores de este libro, de esta carta, eran judíos que habían profesado ser cristianos. Algunos o muchos de ellos serían genuinamente cristianos y otros creerían ser cristianos, pero no lo eran. Habían confesado su confianza en Jesucristo, en el Mesías esperado, anunciado a lo largo de toda la profecía del Antiguo Testamento, el cual había venido conforme a las profecías, se había cumplido. Había venido a la tierra, había muerto, había resucitado y había prometido venir por segunda vez con poder como rey en su segunda venida. Pero habían pasado los años y Jesucristo no había venido. Y como veremos también en este libro de los Hebreos, se nos dice que algunos o muchos de ellos eran inmaduros en la fe. Había pasado el tiempo, pero no habían profundizado en el conocimiento de aquel al que llamaban Señor y Salvador. A esta inmadurez espiritual se le sumaba que tanto por parte del gobierno romano, desde fuera, como desde dentro, por parte de aquellos judíos, de aquellos judaizantes que no reconocían a Cristo como Señor y Salvador, sino que se aferraban a lo antiguo, a los rituales antiguos del antiguo pacto y a las prácticas que ellos habían añadido a la Escritura, pues estos cristianos o a estos profesantes cristianos estaban siendo perseguidos por ser cristianos, por decir ser cristianos. Estaban sufriendo por causa de Cristo. Y esto había empezado a hacer que la fe de algunos de ellos se comenzase a tambalear. Jesucristo no venía, estábamos recibiendo palos por todos lados, de dentro, de fuera, y tenían la tentación de abandonar ese proseguir hacia la meta, de obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, para volverse de ese camino correcto a un camino incorrecto, para dar marcha atrás hacia el camino de las prácticas de aquellos judaizantes. Por tanto, para preservar a estos hebreos de cometer el mayor error de su vida, el escritor de Hebreos va a mostrarle que no hay ningún otro camino, como hemos cantado en esta mañana, que merezca la pena seguir, aparte de aquel que es el camino, la verdad y la vida. Aparte de Jesucristo, que solo en Jesucristo hay salvación, no hay salvación en guardar ciertos rituales, ciertas prácticas, ciertas ceremonias.
Y para ello les va a recordar y demostrar y probar que Jesucristo es superior sobre todo y sobre todos. Y antes de que el escritor de Hebreos empiece a desarrollar este tema de la superioridad de Cristo ampliamente, diciéndonos que Cristo es superior a los ángeles, que Cristo es superior a Moisés, que es superior a los sacrificios, a los sacerdotes, pues de manera magistral va a condensar en 3 versículos la perfecta supremacía de Cristo. 3 versículos que nos demuestran que Cristo es superior. Y si la carta a los hebreos terminase en el versículo 3, quedaría perfectamente probado la suficiencia, superioridad y supremacía de Cristo. Pero el Espíritu Santo movió al escritor a escribir 13 capítulos que, si Dios quiere, estaremos estudiando a lo largo de los próximos años. Ya comenzamos con el versículo 1 y la primera parte del versículo 2 y veíamos que Cristo era supremo porque era la revelación suprema de Dios. Desde el inicio de la creación Dios empieza a revelarse a la humanidad y lo hace de manera progresiva, de manera fragmentada, sin error, pero incompleto. Y conforme pasan las etapas, los años, Dios va añadiendo revelación, va añadiendo luz a esa revelación cuyo hilo conductor era el Mesías prometido que habría de venir. Todo iba apuntando a Cristo, pero aún la revelación no era completa. Así que con la encarnación del Hijo, con la primera venida de Jesucristo, llega el cumplimiento perfecto de la revelación del Antiguo Testamento. Ese hilo conductor, como hemos dicho, que apuntaba al Mesías, ya se cumplía. En el tiempo de Dios, en el momento en que Dios soberanamente decidió, el Hijo viene a esta tierra, se encarna y la revelación es completa. Por eso nos dice que Dios, después de habernos hablado en otro tiempo, de muchas maneras, a los padres, por los profetas, ahora, en estos postreros días, es decir, desde que el Hijo vino hasta que el Hijo vuelva, nos ha hablado por Hijo, nos ha hablado en Hijo, porque el Hijo es el lenguaje en el que Dios nos habla más claramente. El Hijo es la revelación suprema de Dios. Y a continuación, en los versículos, desde la segunda parte del versículo 2 al versículo 3, nos va a seguir demostrando 6 características que muestran que Cristo es supremo sobre todo y sobre todos. Y por supuesto Cristo es suficiente. 6 características del Hijo que demuestran su supremacía. Y vamos a leer del versículo 1 al 3 para tener mejor panorámica del texto. Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 3, leo en la versión de las Américas. Y escribe el escritor de Hebreos, movido por el Espíritu Santo, que Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, nos ha hablado por Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria, la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hasta aquí la palabra del Señor. Y como digo, en este texto vamos a ver, no solo hoy, sino en los próximos días, 6 características del Hijo que demuestran su supremacía sobre todo. Cristo es supremo en primer lugar porque Él es el heredero de toda la creación. En segundo lugar, Cristo es supremo porque es el creador. En tercer lugar, Cristo es supremo porque Él es Dios. Él es Dios mismo. En cuarto lugar, Cristo es supremo porque es el sustentador de todo. En quinto lugar, Cristo es supremo porque Él es el sacerdote supremo y el sacrificio definitivo. Y por último, Cristo es supremo porque Él es Rey de Reyes. Repito, Él es supremo porque es el heredero de toda la creación. Él es supremo porque Él es el creador. Él es supremo porque Él es Dios mismo. Él es supremo porque Él es el sustentador de todo. Él es supremo
porque Él es el sacerdote supremo y el sacrificio definitivo, y Jesucristo supremo porque Él es el Rey de Reyes. Y hoy veremos la primera característica que demuestra la supremacía del Hijo, la supremacía de Jesucristo. Él es el heredero de toda la creación. Versículo 2 dice: a quien constituyó heredero de todas las cosas. Y en primer lugar, aunque no hace falta ni que lo explique, pero un aspecto que no significa este texto. Porque si buscamos en nuestro diccionario de la Real Academia de la Lengua lo que significa heredero, lo define como persona que por testamento o ley sucede en una herencia. Y si buscamos en el diccionario qué es una herencia, aparece la primera definición, que es un conjunto de bienes y derechos y obligaciones que, al morir alguien, son transferibles a sus herederos o legatarios. Y por supuesto, esta definición no es aplicable aquí, en el sentido de que Dios no muere para darle la herencia legítima a su Hijo. Dios es eterno y Dios es inmortal. Por tanto, no entendemos que el Hijo es constituido heredero porque el Padre ha muerto y el Hijo ha recibido la herencia. Eso lo tenemos todo claro, pero más vale aclararlo y que no haya ningún fleco, ninguna duda. Entonces, ¿qué significa que Dios constituyó a Cristo heredero de todas las cosas? Bueno, pues esta expresión indica que la voluntad del Padre ha sido entregarle al Hijo todas las cosas que a Él, como Padre, le pertenecen. Es decir, su derecho a recibir autoridad sobre todo lo creado. Dice Jesús en Juan capítulo 3, versículo 35. El Padre ama al Hijo y el Padre ha entregado todas las cosas en su mano, en las manos del Hijo. Juan 3, 35. Por eso el propio Hijo, Jesucristo, puede afirmar en Mateo 28, 18, toda, no alguna, sino toda potestad, dice, me es dada, el Padre se la da, en los cielos y en la tierra. Así que el Hijo es el receptor de la herencia del Padre y por lo tanto Él tiene autoridad sobre todas las cosas. Nuestra mente es finita, limitada, afectada por el pecado, no pueden ni arañar la superficie de lo que en teología se conoce como la Trinidad económica o la economía trinitaria, que no es ni más ni menos de cómo se relacionan entre sí las tres personas de la Trinidad. Siendo un solo Dios en tres personas y no siendo ninguna de estas personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, mayor una que otra, tiene cada una un papel diferente en distintos aspectos. Por ejemplo, en la salvación. Nuestra salvación se basa en la decisión soberana del Padre de, por amor, salvarnos. El Hijo nos salva gracias a su obra expiatoria. Y el Espíritu Santo participa en la regeneración y el sello del Espíritu en el creyente. Misma salvación, un solo Dios, tres personas que cada una, en igualdad de condiciones, realiza un rol diferente en una misma cosa. ¿Y por qué os hablo de esto de la economía trinitaria? Porque hay un detalle que no quisiera que perdiésemos de vista en este plan de salvación y la herencia que le es dada al Hijo. Como he dicho, en la eternidad pasada el Dios Trino decide salvar al hombre y redimir la creación, cuando aún el hombre no había pecado y la creación no había sido afectada por el pecado. Y el único modo de lograr esta redención en la salvación, una vez que Adán cayera y que toda la creación se viese afectada por el pecado, era que el Hijo se hiciese hombre, cumpliese la voluntad del Padre de venir a esta tierra, vivir una vida perfecta, sin pecado, que le hiciese ser el sacrificio perfecto por el pecado. Y dice Pablo en Colosenses capítulo 1, versículos 19 al 20, Colosenses 1, 19 al 20, que agradó al Padre que en Él, en el Hijo, habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de Él, repito, dice Pablo, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Es decir, en virtud de la obra perfecta de redención, en virtud de ese consumado es que el Padre
resucita a Jesucristo, resucita al Dios hombre que había muerto en la cruz del Calvario, le asciende a su posición de autoridad, de gloria, de poder, y le otorga el derecho de ser heredero sobre todas las cosas. Como Hijo eterno, como Creador, ya veremos que también Él es el Creador, si Dios quiere, Él es ya el dueño de todas las cosas, porque Él mismo, Jesucristo, las ha creado, Él estuvo participando en el proceso de creación, pero como Dios hombre, Jesucristo tenía que cumplir de manera perfecta la voluntad del Padre en la obra de redención. Tenía que pasar por la cruz del Calvario, para así no solo redimirnos, sino también recibir su legítima herencia. Y Satanás sabía esto. Él trató por todos medios de que no ocurriera la cruz. Y fijaros que una de las cosas que hizo es ofrecerle al Hijo la herencia que a él le correspondía legítimamente, pero fuera del camino que había designado el Padre. Yo te voy a dar tu herencia, pero fuera de la voluntad del Padre. Y dice Mateo 4:9 que el diablo otra vez le llevó a un monte muy alto a Jesucristo y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré, tu herencia te daré, si postrado me adoras. Satanás le está diciendo a Jesús: puedes conseguir la herencia sin que tengas que pasar primero por la cruz. Puedes conseguir la herencia por el camino fácil. Puedes conseguir tu herencia sin dolor, sin sufrimiento. Y si Satanás hubiera logrado esto, Jesús no hubiera ido a la cruz y nuestra salvación no hubiese sido posible. Pero Jesús triunfó sobre Satanás. Jesús consumó en la cruz la obra redentora que el Padre le mandó que hiciera y recibió la herencia, la potestad sobre todas las cosas. Por eso declara el Señor en Isaías 55:8, o con razón más que por eso: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Porque para nosotros, para nuestros pensamientos, para nuestra lógica, el Padre o los padres tienen que morir para que el Hijo reciba la herencia. Pero en los pensamientos del Padre, el Hijo tenía que morir para recibir la herencia. Así que la economía trinitaria de la que estamos hablando, el Padre decide crear todas las cosas por medio del Hijo, pero también para el Hijo. Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, potestades, autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Romanos 11:36 nos dice que de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Todo lo que existe, existe para Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Padre lo ha constituido heredero de todo. Otra muestra la vemos en el libro de Daniel. Daniel tiene una visión de un hijo de hombre que recibe la posesión de todas las cosas. Y dice Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14: seguí mirando en las visiones nocturnas, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. Y sigue diciendo: y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, todas las naciones y todas las lenguas le sirvieran. Dice: su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino es uno que no será destruido. Y llegamos al Nuevo Testamento, llegamos a Mateo capítulo 26, y en los versículos 63 y 64 es el propio Señor Jesucristo el que se apropia de este texto de Daniel para decir: es de mí de quien está hablando Daniel. Él se aplica a sí mismo la identidad de ese hijo de hombre que Daniel había visto en su visión. Y dice Mateo 26, 63 y 64, que Jesús callaba.
Y el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús le dice: tú mismo lo has dicho. Sin embargo, os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre y viniendo sobre las nubes del cielo. Esto es una nueva muestra de que el Hijo es el heredero de todo, de que Jesucristo es supremo porque es el heredero de todo, porque por medio del Padre le fue dado el dominio, la gloria y el reino. Salmo capítulo 2, un salmo mesiánico, en el cual vemos que el salmista exalta al rey Mesías que habría de venir y exalta o nos habla de su entronización sobre todas las naciones. Y después de mostrar en el versículo 7, que si Dios quiere lo veremos también en el futuro, la superioridad de este rey Mesías sobre los ángeles, lo veremos en Hebreo a partir del versículo 4 en este capítulo 1. Dice el Salmo 2, versículo 8: pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. Permitidme que lo lea de nuevo. Pídeme y te daré como herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Esto no es una promesa para los cristianos. Los creyentes no tenemos que reclamar las naciones para Cristo. Los creyentes no tenemos que tomar las naciones como posesión nuestra para Cristo. Y los creyentes no tenemos que cantarle al Señor que nos dé las naciones. Esto es una promesa del Padre para el Hijo. El Padre le dará al Hijo como herencia las naciones, todo lo creado, hasta los confines de la tierra, porque el Hijo es supremo, porque Él es el heredero de toda la creación. Y dice el Padre en el Salmo 89:27, yo también lo haré mi primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Y como sabemos, el primogénito es el hijo que tenía derecho legal sobre la herencia. Dios el Padre le constituyó como primogénito en el sentido de primacía y de autoridad, haciéndole el más excelso de los reyes de la tierra. ¿Por qué? Porque le hace el heredero de todo lo creado. Y llegará un día en que Jesucristo ejerza por completo su derecho legítimo de heredad. Dice Apocalipsis capítulo 5, versículo 1: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, es decir, de Dios, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. En la antigüedad, los documentos, muchos de ellos eran enrollados, y documentos importantes como por ejemplo un testamento se iba enrollando y a cada vuelta se le ponía un sello y otra vuelta otro sello hasta que se terminaba de cerrar y se sellaba para que no hubiese posibilidad de alterarlo, de falsificarlo, de modificarlo, y solo el heredero tenía el derecho legítimo de coger ese rollo y empezar a romper los sellos del rollo para reclamar su legítima herencia. Y podríamos decir que este libro, que estaba escrito por dentro y por fuera, sellado por 7 sellos, es el documento de propiedad de la tierra. Y solo el heredero legítimo es quien tiene derecho de tomar posesión de él y abrir su sello. Por eso continúa Juan diciendo en los siguientes versículos, Apocalipsis 5, del 2 al 7, después de haber visto ese libro, que vio a un ángel poderoso que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar su sello? Silencio. Nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, había sido hallado digno de abrir el libro y de mirar su contenido. ¿Y qué hace Juan? Yo lloraba mucho, porque no había nadie digno de abrir el sello. Entonces uno de los ancianos le dijo a Juan: no llores, mira,
el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha venido para abrir el libro y sus 7 sellos. Y dice Juan, y miré, y vi entre el trono con los 4 seres vivientes y los ancianos a un cordero de pie, como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a la tierra, y vino y tomó el libro en su mano derecha del que estaba sentado en el trono. Solo Jesucristo es digno, solo Él pudo tomar el libro. ¿Por qué? Porque Él es el heredero de la tierra y de todo lo creado. Y cuando el último de los sellos sea abierto, Él tomará posesión y control absoluto y total sobre su herencia. Apocalipsis 11, versículo 15. Apocalipsis 11, versículo 15 dice que el 7º ángel tocó la trompeta y se levantaron grandes voces en el cielo que decían: el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo. Él reinará por los siglos de los siglos. Cuando Jesucristo venga de nuevo por segunda vez, vendrá como rey y proclamará su posesión como heredero. ¿Por qué? Porque al Padre le ha placido otorgarle a Jesucristo la heredad, la posesión, no solo de las naciones, sino también de los confines de la tierra, de todo el universo, de toda la creación. ¿Y sabes qué? Que dentro de esa posesión estás tú y estoy yo. Podemos creernos el ombligo del mundo, podemos considerarnos el centro del universo, pero la realidad es que todo lo creado, incluido tú y yo, hemos sido creados para Cristo. Dios no hizo la creación para ti y muchísimo menos para mí. La hizo para dársela por heredad a Jesucristo, y nosotros somos meros mayordomos, meros administradores de lo que Dios ha creado. Por tanto, como creyentes, saber que ni siquiera nosotros mismos somos nuestros, y mucho menos lo que tenemos a nuestro alrededor es nuestro, saber que le pertenecemos al heredero, esto tiene que hacer que nuestra óptica de la vida cambie de manera radical. Que nuestra meta no sea satisfacer nuestros propios deseos, sino vivir para nuestro Señor. Por eso dice Pablo en Romanos 14:8, que si vivimos, para el Señor vivimos, no para nosotros. Y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, la conclusión es lógica: ya sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Y si no eres cristiano, no importa que rechaces a Cristo. Él es tu dueño y tu Señor. Como ilustraba un predicador que escuchaba en esta semana, si tú, poniendo una ilustración, si tú eres ciudadano español, da igual que seas antimonárquico, da igual que cuelgues una bandera republicana ondeando desde tu balcón, da igual que tú digas: yo no reconozco a ningún rey con un megáfono, Felipe VI es tu rey, te guste o no, porque él es rey de España y él es rey de todos los españoles. De igual manera, da igual que seas agnóstico, da igual que seas ateo, da igual que seas cualquier otra cosa que no sea cristiano, Jesucristo es tu Señor. Porque Dios le ha constituido heredero de todas las cosas. Por eso cuando predicamos el Evangelio, por eso cuando predicamos a Cristo, no hacemos un llamamiento a que aceptes a Jesucristo como Señor. Porque Jesucristo no necesita que tú le des permiso para ser tu Señor. Él ya lo es. Cuando predicamos el Evangelio, te decimos: arrepiéntete y cree. Y confiesa lo que Jesucristo ya es. Confiesa a Jesucristo como Señor de tu vida. Pídele que te salve, confiésalo como Salvador. Porque si mueres sin Cristo, serás juzgado por haberle dado la espalda a aquel que es tu dueño, a aquel que es tu Señor. Dice Mateo 11:27, todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. Soy el heredero de todas las cosas.
Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y dice Juan, capítulo 16, versículos 13 al 15. Juan 16, 13 al 15, que cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su cuenta propia, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Soy el heredero de todas las cosas. Por eso dije que Él, el Espíritu, toma de lo mío y os lo hará saber. Así que te vuelvo a decir, si no tienes a Cristo como Señor de tu vida, el Señor está esperando a que levantes la bandera blanca de rendición. Tu Señor está esperando que tú reconozcas tu bancarrota espiritual, que tú humilles, doblegues tu corazón rebelde y le confieses como Señor y como Salvador de tu vida. Y si haces esto de corazón, serás salvo por gracia, por medio de la fe, únicamente por medio del heredero legítimo, por medio de Cristo. Y Él te perdonará, y Él te salvará, y Él te dará vida eterna. Pero es que no queda ahí la cosa. Es que el heredero te hará co-heredero con Él. Porque ese es otro de los privilegios que tenemos los cristianos, los hijos de Dios. Romanos capítulo 8, versículos 16 y 17. Romanos 8, 16 dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Es en base a nuestra unión con Cristo. Es debido a estar en Cristo. Es resultado de haber sido salvados por gracia, por medio de la fe en Cristo y únicamente en Cristo, que se nos ha concedido el privilegio de ser coherederos con Cristo, de reinar juntamente con Cristo. Dice 2 de Timoteo 2, versículos 11 y 12, palabras fieles estas, que si morimos con Él, también viviremos con Él, si perseveramos, también reinaremos con Él. No sé si somos conscientes de las implicaciones de esto. Si tú eres hijo de Dios, si tú eres hija de Dios, no importa si en esta tierra tienes muchos bienes, tienes pocos bienes, no tienes ningún bien, si tus padres ya han partido con el Señor o han fallecido, no importa si te han dejado mucha herencia, si no te han dejado nada de herencia, como hijo de Dios, has sido bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y tienes la más grande de todas las herencias, la herencia misma que Dios Padre le ha dejado al Hijo. Los cielos nuevos y la tierra nueva, donde pasarás toda la eternidad en la presencia de tu Señor. Dice el salmista en el Salmo 37, dice el versículo 11, Salmo 37, 11, mas los humildes poseerán la tierra y se deleitarán en abundante prosperidad. Mismo Salmo, versículo 22, porque los que son bendecidos por el Señor poseerán la tierra. Versículo 29, Salmo 22, Salmo 37, perdón. Los justos poseerán la tierra y para siempre morarán en ella. Por eso el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte puede decir en Mateo 5:5, bienaventurados, dichosos, felices, los humildes, porque ellos heredarán la tierra. El mero hecho de que Dios nos salve por medio de su Hijo, que Dios nos limpie de nuestros pecados por la sangre de su Hijo, que Dios nos traslade del reino de las tinieblas a su luz admirable, es una bendición que no se puede comparar con nada de lo que este mundo nos pueda ofrecer.
Pero es que Dios es tan bueno, es que Dios es tan misericordioso, es que su gracia es tan grande, que no solo ha querido salvarnos y perdonarnos, sino que por su soberana voluntad le ha placido hacernos coherederos con su Hijo. Como ya cité en otra ocasión, una frase de un comentarista: todas las cosas que Cristo recibe por derecho divino, nosotros las recibimos por gracia divina. En su primera predicación en Pentecostés, dice Pedro en Hechos 2:36: sepa pues con toda certeza toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Repito, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Él es el heredero. Nos ha hecho coherederos. Pero para que nosotros pudiésemos ser coherederos, aquel que fue hecho Dios, Señor y Cristo y heredero, tuvo primero que ser crucificado. Y antes de ser crucificado, dice 2 Corintios 8:9, que siendo rico, sin embargo, por amor a nosotros, se hizo pobre. ¿Para qué? Para que nosotros, por medio de su pobreza, llegásemos a ser ricos. Fijaros la riqueza, la misma herencia que recibe el Hijo. Para que pudiésemos ser hechos coherederos, el heredero no tuvo nada en esta tierra, ni siquiera donde recostar su cabeza, dice Lucas 9:58. Para que tú pudieses ser coheredero, el heredero tuvo que vivir tu vida de manera perfecta, porque tú no podías vivirla por tu pecado. Y tuvo que morir tu muerte de manera injusta, porque tú merecías esa muerte por tu pecado. Para que pudiésemos ser coherederos, la humillación del heredero fue incluso más allá de la cruz y de su muerte. Ni siquiera tenía una tumba propia donde enterrar su cuerpo, sino que le tuvieron que prestar hasta el lugar de su sepultura. Pero un día, no sabemos cuándo, puede ser ahora mismo, un día el heredero, un día Jesucristo, un día el Dios hombre volverá por segunda vez a esta tierra y no va a volver siendo pobre. Vendrá como el heredero con mayúsculas, vendrá como el Señor, vendrá como el Rey, como aquel que ha heredado todas las cosas para tomar posesión de ellas. Y todos aquellos que hemos confesado a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, seremos coherederos con Él, compartiremos su maravillosa herencia. Terminamos con una lectura. Apocalipsis 21, versículos 1 al 3. Si queréis podéis cerrar los ojos e inclinar vuestras cabezas a modo de oración o seguir el texto mientras lo leemos. Dice Apocalipsis 21, versículo 1: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía desde el cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Versículo 3. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: he aquí, el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Esta es la esperanza que tenemos los creyentes. Esta es nuestra herencia gloriosa. Disfrutar de la presencia de Dios y de deleitarnos en alabarle por toda la eternidad. Que el Señor bendiga.